Personal meeting. Right. Okay. Okay. Hello, friends. Here we are. After so many technical difficulties, we are finally together. Okay. So we will continue our program on the soul. This is the last part. It's called soul magnetism or soul healing. Ok, buenas noches. Vamos a continuar nuestro entrenamiento con la última parte acerca del alma. Específicamente vamos a ver esta noche magnetismo del alma o sanación del alma. Okay. DK tells us that there are two words that are associated with the healers: magnetism and radiation. Sí, el maestro Dual Q nos dice que hay dos palabras que son claves que están asociadas con todos los verdaderos sanadores, que es el magnetismo y la radiación. A healer must be magnetic above else. So he must attract to him El curador debe ser magnético sobre todas las cosas y entonces él atrae hacia sí, one, the power of his own soul, and that involves alignment through individual meditation. uno es el poder de su propia alma y esto involucra el alineamiento por medio de la meditación individual. Oh. Okay. And therefore, he must be able to radiate his soul energy that he has just attracted. Entonces él debe ser capaz de irradiar la propia energía que él ha traído sobre sí. But it is necessary to distinguish between this radiation from the etheric, which is a radiation of prana, and magnetism, which is an emanation from a subtler body, usually the astral, and has to do with the manifestation of that divine flame within our material sheath. Entonces es necesario diferenciar entre esta irradiación del cuerpo etérico y la irradiación del prana, porque el magnetismo es la emanación que procede de un cuerpo más sutil, generalmente el astral, y se relaciona con la manifestación de la llama divina dentro de las envolturas materiales. Okay, I'm just going to go off script for a minute. Have you heard of pranic healers? Que si nosotros hemos oído acerca de los sanadores pránicos. Okay, so they use prana, the energy of the planet itself. Ellos usan el prana, que es la energía del planeta mismo. But what DK is talking about, magnetism, is that emanation and usually of the astral body, and has got to do with the jewel in the lotus that we talked about in the previous months. Pero lo que el maestro Dualkul habla es el magnetismo del cuerpo astral. Y esto viene a través del loto egoico, como nosotros hemos visto en las clases de los meses anteriores. They are both magnetic. Los dos son magnéticos, tanto los pránicos como estos o nosotros mismos. But one is magnetism that comes from prana, and the other one is magnetism that comes usually from the jewel, and it's usually in the astral body. Sí, y los dos son magnéticos, pero uno utiliza la energía del prana y los otros utilizamos la energía de la joya en el loto, que realmente es la energía del cuerpo astral. O sea, es la que se canaliza a través del cuerpo astral. So the divine flame within the jewel
as we found out last month, is magnetic. Entonces, la llama divina que viene de la joya, como hemos visto en las clases pasadas del mes anterior, es una energía magnética. It is formed on the second plane of the monadic plane, and magnetism, which is just a method of demonstrating that radiatory fire, is therefore felt mostly on the fourth and the sixth plane, or through the Buddhic and the astral vehicles. La llama divina se forma en el segundo plano, el monádico, y el magnetismo, que es el método para demostrar el fuego irradiante, es percibido principalmente en el cuarto y sexto planos o por medio de los vehículos búdico y astral. So these are very closely aligned to the second plane. The fourth and the sixth plane are very closely allied to the second plane, the monadic. Este rayo está muy íntimamente relacionado con el segundo plano, el monádico. So therefore, it is very important for us to make that distinction and we can recognize it. Es por lo tanto muy importante reconocer esta diferencia y establecerla muy cuidadosamente. So we see that the flame flows from the monadic plane then to the fourth Buddhic plane where hierarchy is, then to the higher mental plane where the souls are, then to the astral heart on the astral plane, and then to the etheric heart on the etheric plane, and then finally pours into the atom. Entonces podemos ver en esta imagen cómo la energía de la llama... Yeah. Sí, cómo la energía de la llama divina que está en el plano monádico va canalizándose hacia el cuarto plano, que es el búdico, que es el reino de la jerarquía, de allí hacia el plano de las almas, de allí hacia el astral, el corazón astral, que está en el sexto plano, de allí hacia el corazón etérico, y de allí se vierte al átomo en el plano físico. Right. So therefore, we need to know how to be magnetic, and two, we must know how to radiate. Entonces nosotros tenemos que saber cómo ser magnéticos y también cómo irradiar. For the radiation of the soul will stimulate into activity the soul of the person to be healed, and the healing process will be set in motion. Entonces la irradiación del alma estimulará la actividad del alma del que debe ser sanada, iniciándose el proceso de sanación. The radiation of the mind of the healer will illumine the patient's mind and will polarize his will. Si la irradiación de su mente, del sanador, va a iluminar la otra mente y la va a polarizar, y va a polarizar la voluntad del paciente. And then radiation of his astral body, which is controlled and selfless, will impose a rhythm upon the agitation of the patient's astral body. Y así la irradiación de su cuerpo astral o emocional, controlada y desinteresada, impondrá un ritmo a la agitación del cuerpo astral del paciente. And finally, the radiation of the etheric body working through the splenic center will help in organizing the patient's own chakras and so facilitate the work of healing. Y de la misma manera, la irradiación del cuerpo vital o etérico va a actuar a través del centro esplénico, ayudando a organizar el cuerpo fuerza del paciente, facilitando así la tarea de sanación.
So all healers of the ageless wisdom are necessarily healers, DK tells us, although all may not heal the physical body. Entonces, todos los sanadores son iniciados de la sabiduría eterna y son necesariamente sanadores, aunque quizás no todos puedan curar el cuerpo físico. And the reason for this is that all souls have achieved a measure of true liberation, then are transmitters of that spiritual energy. Y la razón de ello es que todas las almas que han logrado cierta medida de verdadera liberación son transmisoras de energía espiritual. And this automatically affects some aspect of the mechanism which is used by the soul that we contact. Y esto automáticamente afecta algún aspecto del mecanismo utilizado por las almas con quienes entran en contacto. And magnetism, therefore, is an emanation from a subtle body, usually the astral, and has to do with a manifestation of that divine flame within the material sheaths. Y el magnetismo es una emanación de un cuerpo más sutil, generalmente el astral, y tiene que ver con la manifestación de la llama divina dentro de las envolturas materiales. So the cosmic ray of love flows from the divine flame to hierarchy, Y el rayo cósmico del amor fluye de la llama divina a la jerarquía, to all the ashrams on the hierarchical plane, on the Buddhic plane. y hacia todos los ashramas de la jerarquía en el plano búdico. Then through the egoic love petals, Y a través de los pétalos del amor egoico, que son los que estaban aquí señalados. yeah. Then through the astral body, hasta el cuerpo astral. Then to the heart chakra of the healer or the healing group. Sí, y hasta el corazón, hasta el chakra del corazón, hasta el cuerpo etérico del paciente. So now we understand DK's statement. Have ever in mind that love is an energy and it is a substance as real as dense matter. Y ahora podemos entender lo que el maestro Dualkun nos dice, de que debemos recordar siempre que el amor es energía y una sustancia tan real como la materia densa. Because then that magnetism flows from the soul. El magnetismo fluye desde el alma. Then to the astral body and the mental body. Hasta el cuerpo astral y el cuerpo mental. Then through the etheric body, through the chakras. Hasta el cuerpo etérico, a través de los chakras. Then to the nadis. Then stimulating the nerves. Y a través de los nadis estimulan los nervios. Which then stimulates the corresponding glands. Y después estimula la correspondiente glándula. And that gland produces its hormone. Y esa glándula produce la hormona. And then it has a physical and a psychological effect. Y entonces ya después se ve un efecto psicológico y físico. So therefore the healer does not work with the consciousness aspect. He works entirely with the life aspect. El sanador no trabaja con el aspecto conciencia, él trabaja enteramente con el aspecto vida. But the perfect healer, which doesn't exist at the moment, works through that Buddhic center. Y el perfecto sanador, que todavía no existe en la actualidad,
trabaja a través del cerrado y sellado punto en el centro, en el mismo centro, el mismo corazón del centro. And that's where that point of life, Buddhi, cosmic love, is to be found. Y es allí donde reside el punto de vida. Okay? So this is the energy that we are using, friends. Y esa es la energía que nosotros usamos en la sanación. When we send healing as a group. Cuando nosotros enviamos la energía de sanación como grupo. Okay. So us personally, we may not be able to bring the energy down from the soul properly, but as a group, we can. Sí, nosotros como personas individuales no podemos hacer bajar esa energía desde el alma hacia el paciente, pero como grupo sí podemos hacerlo, no de manera individual. This is why DK insists that we work as a group. Eso es por lo que el maestro Dual Cool insiste que debemos trabajar como grupo. So therefore, how should we stand? Entonces, ¿qué debemos entender? Because not everybody has that full soul expression on earth. Otherwise, we would be a master. Porque nosotros no podemos expresar totalmente el alma. Si fuese así, seríamos maestros. Okay? So DK gives us a technique. Entonces el maestro Dual Cool nos da una técnica. Act as if. Actuemos como si. As if we were initiate, and then we'll discover that as a man thinks in his heart, so is he. Sí, actuemos como si fuéramos iniciados y luego descubriremos que como un hombre piensa en su corazón, así es él. Because the heart is the custodian of the power of the imagination. Porque el corazón es el custodio del poder de la imaginación. The imagination is released into creative activity when the disciple acts as if he was the soul in full expression. La imaginación se libera en la actividad creativa cuando el discípulo actúa como si fuera el alma en plena expresión. As if the master was aware of what we were doing. Como si el maestro estuviera alguna vez consciente de las acciones de su discípulo. As if we walked in full liberation consciously. Como si caminara en plena liberación conscientemente. So one of the lines of thinking which is so necessary is to impress upon advancing and advanced disciples of initiated thinking. Una de las líneas de pensamiento muy necesarias para plasmar en los discípulos que avanzan y los ya más avanzados es pensar iniciáticamente. So friends, we have to think as if we were initiates. Entonces debemos pensar como si fuéramos iniciados. As if we can bring the energy from the higher plane, higher mental plane, right down to the lower mental plane. Como si nosotros pudiéramos traer esa energía de los planos más altos del plano mental hasta los más bajos del plano mental. Through the antakarana. A través del antakarana. But this thinking, this higher plane thinking, is not tainted with lower mind stuff. Y ese alto plano mental no está coloreado con el plano más bajo mental. It is pure. Es Pure puro. thinking. Totalmente pensamiento puro, pureza total. Okay? So very, very important that we think of ourselves when we send healing as if we were initiate. And so we are bringing that energy down from the higher mental plane.
Entonces, de nuevo, es importante pensar cuando estamos haciendo la sanación como si nosotros fuéramos iniciados y como si pudiéramos traer esa energía del plano mental más elevado hasta los planos inferiores del paciente. Especially between now and the rest of our lives, friends, because 2025, when Christ will announce when he'll be coming in the conclave of 2025. Es importante hacerlo de esta manera, especialmente ahora hasta el año 2025, cuando estamos preparando el camino para la reaparición de Cristo en el 2025. Okay. So obviously Christ will not be coming in the next 10 years, right? Obviamente el Cristo no va a venir en los próximos 10 años. So we must make sure that every moment of our lives counts. Y debemos estar seguros de que cada momento de nuestra vida cuenta. And that we think of ourselves as if we are the soul in full liberation or fully liberated and walking on earth as a soul. Entonces debemos pensar como si nosotros fuéramos almas liberadas caminando como almas en la tierra. So I reiterate what DK said here. It is essentially triadal thinking, and it's only registered by the brain when the antecorana is built, and there's a direct communication from the spiritual triad down to the brain of the personality. Entonces vale la pena reiterar de nuevo lo que dice el maestro Cual, y es que esencialmente es un pensamiento triádico y el único que registra el cerebro cuando el antacarana está parcialmente construido y hay cierta comunicación directa desde la tríada espiritual al cerebro de la personalidad. So that initiate thinking will take a bit of discipline because we don't think of ourselves as initiate, once and then it works. It takes time to establish itself. Este pensamiento iniciático no se da de inmediato, toma tiempo para establecerlo en nosotros mismos, pero se lo va logrando con la técnica del cómo sí. So the world situation today, there will come a time when no, forget about the world situation today. Okay. There will come a time when the disciple is confronted by both the dweller and the angel. Sin embargo, oportunamente viene una vida en la cual el discípulo es enfrentado simultáneamente con el morador y el ángel. And that simultaneously, and the major conflict of his experience therefore takes place. Y tiene lugar el mayor conflicto de su experiencia. And this is what's happening in the world today. Y esto es lo que está pasando en el mundo hoy. The spiritual and the material are in conflict. Lo espiritual y lo material están en conflicto. And humanity itself is the battleground. Y la humanidad en sí misma es el campo de batalla. The forces of evil are those intelligent, evil, unloving, hateful individualities, and we know who they are these days, who are to the world of selfish and material focus what the hierarchy of masters working under the Christ are to struggling human aspirants. Las fuerzas del mal son aquellas individualidades inteligentes, malignas, carentes de amor, plenas de odio, que son para el mundo del enfoque egoísta y material lo que la jerarquía de maestros que trabaja bajo el Cristo es para los esforzados aspirantes humanos. The power of these evil forces is enormous, for they recognize no restrictions or ordinary, decent human limitations.
El poder de estas fuerzas malignas es enorme porque no reconocen ninguna restricción o limitación humana comúnmente decente. They work through violence, coercion, cruelty, hate, terror, and lies. Ellas trabajan por medio de la violencia, la coerción, la crueldad, el odio, el terror y la mentira. And every day on TV, we see this cruelty, this barbarism being played out right in front of our eyes. Y cada día en la televisión nosotros podemos ver en frente de nuestros ojos la barbarie, la maldad, la violencia. So these evil forces aim to subjugate the human consciousness through the complete control of men's minds, through the withholding of the good and the promulgation of evil. Y ellas tienden a subyugar a la conciencia humana. Sorry. That's They okay. stimulate, because the moment I touch my mouse, it just changes the slide. They stimulate the brains of men through the extent of their evil and magical knowledge. And DK means this literally and physically. Ellas estimulan el cerebro de los hombres mediante la amplitud de su conocimiento maligno y mágico. Esto lo digo literal y físicamente. Now, how do we combat evil? Ahora, ¿cómo vamos a combatir el mal? DK tells us there is only one way in which this focused evil will, which is responsive to the Shambhala force, can be overcome. El maestro DK dice que hay una sola manera de vencer esta maligna voluntad enfocada que responde a la fuerza de Shambhala, y esta es, and that is by the opposition of an equally focused will displayed by responsive men and women of goodwill who can train themselves to be sensitive to this new incoming energy of will to good and can learn to invoke and evoke it. y es oponiéndole una voluntad espiritual igualmente enfocada, desplegada por hombres y mujeres de buena voluntad que respondan y puedan ser entrenados para llegar a ser sensibles al nuevo tipo de energía entrante y aprender a invocarla y evocarla. Only the will to good will suffice to blot out and annihilate the will to evil, says DK. Solo la voluntad al bien será suficiente para eliminar y aniquilar la voluntad al mal. The arousing of men of goodwill in every nation, El despertar de hombres de buena voluntad en todas las naciones, men who see humanity as a whole and as all men as brothers, is the only way in which this rising tide of hate can be stemmed. hombres que vean a la humanidad como un todo y a todos los hombres como hermanos. Es la única manera de detener la ascendente marea del odio. Yet, even a little grasp or understanding of spiritual will would aid humanity to drive evil, whether it's individual, group, or planetary, back to the place from whence it came. Sin embargo, incluso un poco de comprensión de ella, voluntad espiritual, ayudaría a la humanidad a conducir el mal individual, grupal y planetario de regreso al lugar de donde vino. And would aid in the release of humanity from the terror which is stalking abroad, defying God and men.
y ayudaría en la liberación de la humanidad del terror que hoy acecha en el extranjero, desafiando a Dios y al hombre. So the will to good must be evoked. Entonces la voluntad al bien debe ser evocada. Desire, when masked and focused, can invoke will. Will, Cuando when evoked, go ahead. No, that's okay. Cuando el deseo está acumulando y enfocado, And will, when evoked, ends desire and becomes an immanent, propulsive, driving force, stabilizing, clarifying, and amongst other things, finally destroying. entonces cuando el deseo está acumulado y enfocado, puede invocar a la voluntad. Cuando la voluntad es evocada, da fin al deseo y se convierte en una fuerza inmanente, propulsora e impulsora, estabilizando, clarificando y finalmente, entre otras cosas, destruyendo. It is this will, aroused by invocation, which must be focused in the light of the soul and dedicated to the purposes of light and for the purpose of establishing right human relations, which must be used in love to destroy all that is hindering the free flow of human life and that is bringing death, spiritual and real, to humanity. Esta voluntad, despertada por la invocación, debe ser enfocada en la luz del alma y dedicada a servir los propósitos de la luz y establecer correctas relaciones humanas, que deben ser aplicadas con amor para destruir todo lo que obstaculice la libre afluencia de la vida humana y está produciendo la muerte espiritual y real de la humanidad. So therefore, this will to good, friends, we must invoke it and it will be evoked. Y esta voluntad debe ser invocada y evocada. Because it is a spiritual law, ask and you will receive. Porque el Señor espiritual nos ha dicho, pidan y se os dará. So as we invoke the will to good from these beings, then they will send their energy down. Por lo tanto, debemos pedir, invocar a los seres espirituales para que ellos puedan enviar, para que puedan evocar. So this is why we invoke that triangle of the spirit of peace, the avatar of synthesis, and the Buddha, powering the Christ at the center. Y es por eso que vamos a invocar a estos seres espirituales, el avatar de síntesis, el Señor del Amor y el Señor Buda, empoderados por el Cristo en el centro. Oh, okay, we've just done that. So this energy of self-sacrifice from the soul is the epitome of complete or perfect harmlessness, where humanity and subsidiary kingdoms of nature are concerned. Esta energía basada en el autosacrificio es el epítome de la total o perfecta inofensividad en lo que concierne a la humanidad y a los reinos subsidiarios de la naturaleza. But this will to good is expulsive in its effect and dynamic in its annihilating impact where the forces of evil are concerned. Y esta voluntad al bien es expulsora en su efecto y dinámica en su impacto aniquilador en lo que respecta a las fuerzas del mal. So, quick summary. There is a direct line of transmission of love from the heart of the spiritual sun to the heart center of men. And in the nucleus or heart of the infinitesimal atom of his creations, where the principle of Buddhi is found in the jewel.
Entonces, como resumen, hay una línea directa de transmisión del amor desde el corazón del sol espiritual central hasta el centro del corazón del hombre y en el corazón o núcleo del átomo infinitesimal de sus creaciones, donde el principio del Budi se encuentra en la joya. And that's the energy that we invoke and that we spread abroad. We distribute to our patients. Y esa es la energía que nosotros invocamos y distribuimos a nuestros pacientes. And this principle is essentially the will to good or cosmic love. Y este principio es esencialmente la voluntad del bien o el amor cósmico. And the life principle uses the heart center as distributing agency, as the heart distributes the life force to all the jewels of all the chakras in our bodies. Y el principio de vida utiliza el centro del corazón como agencia distribuidora, como el corazón distribuye la fuerza vital a todas las joyas de todos los chakras. So to summarize, the radiation of the magnetic cosmic love and will to good flows through the jewel. Entonces la radiación del amor cósmico magnético y la voluntad al bien fluye a través de la joya. And this will to good is essential love. Y esta voluntad al bien es amor esencial. And light dispels all evil. Y la luz disipa el mal. So it is absolutely essential that the will to good be unfolded by the disciples of the world, so that goodwill can be expressed by the rank and file of mankind. Entonces es absolutamente esencial que la voluntad al bien sea desarrollada y sea expresada por los discípulos del mundo, de manera que la buena voluntad pueda ser expresada por toda la humanidad, por toda la raza humana. And that's it. Thank you, friends. Gracias, amigos.